Cristina. Cristina no para ni siquiera en San José 11 Martín. Insiste y le volvió a pedir a la justicia retomar el cobro de la jubilación por la muerte de Néstor Kirchner. La semana pasada habíamos contado que ese reclamo había sido rechazado por una jueza federal, pero lo que estamos viendo en pantalla es la apelación que los abogados de Cristina Kirchner presentaron para insistir en su pedido del cobro de la pensión por viudez por la muerte de Néstor Kirchner. Cristina tampoco cobra su jubilación como expresidenta. Las dos fueron retiradas por el gobierno de Javier Milei porque entiende que la condena en vialidad no le permite cubrir estas jubilaciones. Y Cristina Kirchner dice que son sus únicos medios de vida, que no tiene otro sustento que la pensión y la jubilación, que por ahora no cobra y que está reclamando en la justicia. Tiene una fortuna en su declaración jurada. Invirtió en acciones. Tenía Además, acciones, perdón, sí, claro. Cristina tiene que pagar, no cobrar. Sí, claro. ¿No? ¿Cuánto tiene? Mirá. No quiere devolver esta plata, ni con 1.000 millones de pesos. Esto de la jubilación. Esto es de la jubilación. Esto es lo que el ANSES judicialmente le va a reclamar a Cristina que devuelva. Es un poco más complicado, porque ahí hay un derecho adquirido, ya cobraste la jubilación y demás, pero es lo que ANSES va a reclamar. Pero lo que vos decís es lo de vialidad. Exactamente. Déjeme saludar a Silvia Lospenato, diputada nacional. Lucha contra la corrupción. Como, la cara de como ficha limpia, ¿no? La cara de ficha limpia. ¿Cómo le cae, diputada, esto, no? Que Cristina quiera cobrar lo que la justicia le dice que no, la condena de debido, la corrupción, la casa de debido, todas escenas de corrupción muy obscenas, ¿no? Sí, me cae como le debe caer a todos los que están mirando esto por la tele. Cuando uno ve esas casas, esas mansiones, esa riqueza desbordante de una persona que se dedicaba a la función pública, es casi una confesión de parte, yo diría, ¿no? Yo siempre digo que hay una forma bastante sencilla de darse cuenta, digamos, si un político hace las cosas bien o no hace las cosas mal. Hay que irlos a visitar a sus casas, a la casa que tenían antes de asumir el cargo. Diputada, mire lo que es esa casa, estoy de acuerdo con lo que dice, pero mire lo que es esa casa ahí, quiere estar preso debido. Esta es su mansión, su chacra en Zárate. Por eso lo más importante, además de que se tiene que hacer justicia, que los tienen que juzgar, condenar y cumplir la condena efectiva sin privilegios. Y esto de sin privilegios es importante por lo que hablaban recién de debido, lo que acaba de presentar él para pedir la exhibición de la prisión y quedarse en su domicilio, cumpliendo la prisión domiciliaria, que eso es muy importante porque por la ley de víctimas que se sancionó durante el gobierno del presidente Macri, ahora el juez de ejecución tiene que preguntarle a las víctimas del delito si están de acuerdo o no con que reciba un beneficio. O sea, tiene que preguntarle a todos los familiares de las víctimas de 11. A los familiares de las víctimas de 11 le tiene que preguntar si están de acuerdo o no con que reciba ese beneficio. Después el juez decide, no es vinculante, pero es importante cuando un acusado presenta esto. Y en la misma causa, Jaime, por ejemplo, también ha presentado muchas veces y se le ha denegado. Jaime está preso hace años, creo que salió muy pocos meses. Y está preso por la tragedia de 11, Jaime. Exactamente, por eso, por la misma causa, Jaime está preso, cumpliendo prisión, ya pasó los 70 años y sin embargo el juez ha entendido que no correspondía darle la prisión domiciliaria. Veremos qué pasa con debido por las dos cosas, ¿no? El tema de salud, que si es simplemente diabetes, como vos decís, está lleno de personas diabéticas en la cárcel. Él estuvo, y Nico, vos tenés datos, él estuvo preso ya. Él estuvo preso en Marcos Paz. Obviamente, como la pasa un preso, muy mal, no le gustaba el lugar, se sentía incómodo, decía que era chico. Perdón, hoy la defensa de Debido dice que es insulino dependiente hace 19 años y esos 19 años forman parte de los dos que estuvo en la cárcel de Marcos Paz y que no pudieron tratarlo. Y que no estuvo preso por esta causa, también hay que decir. Que él transitó toda esta causa en libertad y ahora, recién en este momento, llegaría el momento de que cumpla con el fallo judicial y vaya preso. Cuando él estuvo preso fue por otras de todas las causas de corrupción que tiene. Estaba en prisión preventiva. En Marcos Paz él dormía en verano en el piso por el calor y en invierno se moría de frío, como el resto de los presos. Hay un basural cerca, se quejaba que había moscas y mal olor, como el resto de los presos. Exacto. Que la verdad que eso habría que mejorarlo para todos. Claro, sí, obviamente las cárceles tienen que ser ejemplares, cosa que obviamente no lo son. Pero para tener una idea de lo que pasaba en esos años,
Pedro Paulina acaba de traer otro video. Mirá filmado por Centeno. Sí, filmado por Centeno. Esto es Barata con José López. ¿Te acordás de José López, el hombre que revoleaba los bolsos, que fue al convento? 9 millones eran. 9 millones. 9 millones, bueno. Con Barata, un hombre del riñón de Julio de Vido, se reunían. Mirá cómo se reunían. 9 de abril del 2010. Barata acaba de bajar y entrar a este edificio, Quintana 529, donde mantendrá una reunión con Juan José López, un empresario grosso. Habla de un empresario grosso, Nico. Sí. A ver, anotó, filmó. Desde siempre no, al principio las anotaciones de Centeno eran tantos litros de nafta, tantos... la casa de Puerto Panal, de Devido, la recontra conoce Centeno. Porque él anota en los cuadernos que lo enojaba, que lo hacían ir desde el centro a esa casa, en Zárate, a llevarle los diarios a Devido. Y otra más. ¿Te acordás que Cristina se hacía llevar los diarios a Santa Cruz? En avión. En avión. Sí. Bueno, venía por ahí. Él se quejaba que tenía que llevar los diarios y además lo hacían ir a buscar. Esto es así y está en la causa. El lado de San Bayón. Lo hacían ir a Zárate para ir a buscar el lado de San Bayón, una heladería en San Martín. Vos te das cuenta, ¿no? Lo que eran esos años. Y acordate, Nico, que cuando Devido era ministro fue el escándalo que se armó en el barrio de esa chacra porque había una parte que no tenía ni cloacas ni agua y él había puesto aire acondicionado en la jaula de los pájaros. Entonces Claro. había armado todo un revoleo. Repetime ese dato, Pedro, porque no lo puedo creer. Él como experto en canario y después colombófilo, se había encargado de poner jaulas grandes adaptadas con aire Gigantes. acondicionado. Sí, gigantescas. ¿La jaula de los pájaros tenían aire acondicionado? Sí, Eso no porque puede ser traía verdad. aves de Canarios afuera. campeones. Tenía ejemplares del Estoy diciendo exterior. en serio. Pero no, está bien, pero... Salió campeones hace unos años por crear palomas mensajeras campeonas. Esto es real. Una suerte de pura sangre de los canarios. Sí, en realidad se hacía ya en la Primera Guerra Mundial. No fue tan original la práctica de las palomas mensajeras. No, pero salió campeón de la zona por las palomas. Sí, lo que pasa es que uno se pregunta quién pagaba todo eso, ¿no? No, pero eso pasaba mientras transcurría el juicio de Once y todos los familiares estaban reclamando por qué los trenes argentinos terminaron en esa tragedia. ¿Por qué había apagones de luz? ¿Te acuerdan los apagones? A ver, No, quería decir que es importante, digamos, recordar que todo esto pasaba mientras los familiares pedían justicia, porque hay responsabilidades del Estado argentino por lo que pasó. Esta es una causa de corrupción que tiene funcionarios condenados y tiene víctimas que no han recibido todavía ninguna reparación en sus juicios civiles. Y es un reclamo que hacen las víctimas que les corresponde, que yo acompaño. Y para que podamos avanzar en eso, es necesario que estos corruptos devuelvan lo robado. Está la figura del decomiso que los jueces están aplicando, pero es necesario que tengamos una ley de extinción de dominio en la Argentina. No podemos pasar tantos años en los que además hay un montón de maniobras para deshacerse de los bienes, herencias anticipadas, un montón de cosas. Necesitamos una ley de extinción de dominio. El Congreso se la debe. Hoy hay un decreto del presidente Macri. Diputada, yo que vengo escuchando de la extinción de dominio, no sé, hace 15 Graciela años. Camaño, ¿no? Había plantado un proyecto... Graciela tiene uno, Coalición tiene otro, yo tengo otro. Hay muchos proyectos de extinción de dominio. Como siempre, las leyes anticorrupción nunca se aprueban, duermen el sueño de los justos en el Congreso. Pero yo espero que ver todo lo que vamos a ver con la causa Cuadernos, y que es muy bueno que esté en juicio oral para que sepamos, conozcamos eso, sirva para que los ciudadanos exijamos a los legisladores que queremos una ley de extinción de dominios, que queremos la protección a los testigos de corrupción, que necesitamos fortalecer los instrumentos para que la justicia actúe, porque hay una impunidad enorme en la Argentina y necesitamos evitar esto en el futuro. Seguimos avanzando con lo que pasaba en los años de mayor corrupción de la historia argentina. Claudio Uberti, el hombre que bajó en un avión con la valija de Antonini Wilson, declaró como arrepentido de la causa Cuadernos. Manejaba las concesiones viales, las rutas. Mirá lo que confiesa como arrepentido. ¿Quién le decía el malo a Kirchner? Devido. Terror tenía Uberti a los Kirchner. Esto, ¿Cómo es Claudio, eso? ¿Quién le decía el malo a quién? Devido le decía el malo a Kirchner, y ahora vas a ver por qué. Y ahora vamos a contar la escena, subí el volumen, los dólares volando
adentro del despacho No, presidencial. eso me parece ya... Nico, a ver. Mirá, empiezo contando cómo entró en la campaña del 2003. No era tan conocido los Kirchner de Santa Cruz, pero un poco sí. Hasta que dice que lo nombran al frente del organismo de lo COVID, que tiene que ver con los contratos viales. Sí. Y dice que hay una reunión. Esto se terminó y había que poner una fecha en la agenda del presidente para la firma del contrato. Esta fue la primera vez que me acerqué al despacho presidencial, en diciembre del 2003. Había empezado en mayo. Al rato salió Devido puteando y me dijo, el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo porque vos hiciste las cosas demasiado bien. Y no arreglaste la guita con la gente. Se vencían los contratos de la concesión, de las concesiones viales, de las rutas. Sí. Uberti había hecho la licitación y el malo, Kirchner, se va Devido insultando del despacho presidencial porque Kirchner le dice, este hizo las cosas bien. No arregló la guita con la gente. No los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan. Te van a llorar, pero vos decirles que pongan porque el presidente no va a firmar. Y si no, renuncia. ¿Viste cómo es el malo? El malo es Néstor Kirchner, según Uberti. Uberti ahí dice que entra en nerviosismo, después entró en la recaudación. Desde el 2003 hasta agosto del 2007 fue así. Ya había entrado. Primero le llevaba $150.000 al despacho del ministro Devido. Luego se los llevé personalmente al despacho presidencial y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner. Y mirá lo que cuenta Uberti. La primera vez que me hizo entregarle el maletín completo, $150.000 en maletín, se llevó la virome y todo. Está diciendo que la fanota la virome. Es Uberti. Y me dijo, me tenés que entregar más. Acordate que te voy a hacer cagar. Yo tengo entendido que Uberti esto lo va a ampliar. O sea, no solo lo declaró, sino que lo va a ampliar. O sea que hay más. Sí, escucha. A ver, esto yo realmente no sabía, Nico. En otra oportunidad, una de las primeras veces que fui a ver a Néstor Kirchner en el 2005, le llevé la recaudación de los corredores viales. Ahora había hecho mal, pero bien para Kirchner, ¿no? Empezó a recaudar. A su despacho en la calle Balcarce, la Casa Rosada. Quiero aclarar que siempre que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o dólares. Llegaba Uberti, en lugar de decirle, che, ¿cómo está la ruta? ¿Trajiste euros o dólares? En una ocasión le llevé paquetes de pesos, euro y peso. Agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. Esto no se Kirchner era un suplicio. Esto no se puede creer. Billetes volando en el despacho presidencial que eran coimas, euros y pesos. Porque enojado le dijo, Claudio, me trajiste euros y pesos. Y era poco. Y pateaba los bolsos. Esto lo contó también en algún momento Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, que pateaba cuando la plata era poca. Que Kirchner era un suplicio, dice Uberti. Pero agrega, si con Kirchner era imposible trabajar, con Cristina era mucho peor. Bueno, me quedo más tranquilo. Sí. Y ahora mirá lo que cuenta acá. Él vivía en el Hotel Panamericano. ¿De quién hablas? De Uberti. De Uberti, bien. ¿Cristina sabía de la corrupción? Uberti. Como diría vos, Nico, manzana. Manzana, como dice mi chico. Sí. En la campaña del 2003 estuvo alojado en el Hotel Panamericano. Era de la familia Relats. Cuenta, allí al aterrizar viene Néstor Kirchner, me planta un cachetazo, porque Kirchner le pegaba a los funcionarios. Acá está. Es verdad esto, porque lo han contado varios funcionarios. Néstor era mucho de pegarle en la espalda, cachetazo. Sí. Es más, algún día vamos a contar que le tocó la cola a un ministro y le dijo, ministro, a la baña. Conmigo dijo, no. Conmigo no. Y me dice, Kirchner a Uberti, vos sos un... Perdón, es lo que dice Uberti que dice aquí. Vos sos un pelotudo. Sos amigo del Negro Relats, un empresario de las obras públicas correntino muy importante. Y Cristina está haciendo una construcción en Los Sauces, el hotel al lado de la casa, y necesita plata blanca. Decirle a Relats que vaya a El Calafate. ¿Qué está diciendo Uberti? Que Kirchner le dijo, tenemos que conseguir la plata blanca para el hotel que está haciendo Cristina. Bueno, este es otro modo de recaudar. Después cuenta que consiguió la plata blanca
y que incluso Cristina se lo agradeció, que era muy importante para su familia. ¿Cuánto era todos los viajes de la corrupción? Pues él no iba con Centeno, él iba aparte, pobre, le pateaba los bolsos. Eran tantas. O sea, competían, se puede decir. No, a ver cada quién, uno... a ver quién recaudaba más. A ver, en lugar de trabajar pasaban días juntando plata para llevarle al malo. Claro. A Olivos y a la Quinta, y a Cristina. Y a la Casa Rosada. Sí. Después hace alusión a los viajes de un personaje central, el que murió, que es Daniel Muñoz, que recaudaba todos los bolsos, como ya nos contó ayer Pedro Paulini, está en la causa, y iban al sur. Y cuenta esto, él vio las valijas. Estamos Eran hablando tantas. de Uberti. Uberti vio las valijas. Sí, viajó en el avión con Antonini y Wilson con la valija, y acá confiesa eso. Sí, lo de Antonini era un vuelto, andaba todo esto. No, pero allá acá dice, sí, eso fue verdad. Eran tantas, mira esto, alrededor de 20 valijas de distinto tamaño, que Muñoz me dijo, después de esto voy a poner un negocio de valijas. Está hablando, las valijas, a ver, es increíble. Parece, ¿viste cuando sacás la valija del avión, que vienen 20? Bueno, estaban todas en el lugar de Kirchner. Muñoz no puso un negocio de valijas, se compró medio Estados Unidos y una playa. Las valijas tenían por destino, escuchen esto, la casa de Néstor y Cristina en Río Gallegos, ubicada en la esquina de 25 de Mayo, la calle, La Nata y Memoriam, donde se encontraban bóvedas que habían comprado al banco hipotecario, sede central. Hubo un momento en esos años de un camionero enojado, quiso chocar esa casa. Y cuando le dijeron por qué, dijo, porque ahí hay bóvedas. Lo trataron de loco. Uberti, en la casa de los Kirchner, ¿había bóvedas del banco hipotecario de la sede central cuando cerró? Era una versión, y Uberti esto lo va a tener que ratificar. En algún momento era un mito urbano, después, obviamente, todo daba a entender que era así, y Uberti lo declara y ahora quiere ampliar la declaración. Yo entiendo que va a ampliar la... Por eso es importante, Martín, me parece que el juicio oral va a terminar siendo presencial. Uberti sentado ahí contando esto y más, porque habló mucho más, ¿no? Sí, porque además, lo que nos contaban el otro día, que perdieron todos el miedo, ¿no? Cristina está presa, ahora debido preso. Y hay revanchismo. Y hay revanchismo. Pero tienen que demostrar que esto que dijeron es real, si no la condena es doble al delito de haber visto esto. Está Luz Perato así como estupefacta. Sí, porque es tan asqueroso, digamos, ver todo esto y a su vez es tan sano que suceda, ¿no? Que suceda el juicio de Cuadernos y que suceda gracias no a la investigación de la justicia, no a los organismos de control de la Argentina, que todos estuvieron dibujados, pintados, o peor, fueron cómplices. En el caso de Vido, lo decían recién, su esposa tenía el rol de vigilar la utilización de los fondos públicos, sino por el periodismo, ¿no? Fue el periodismo, inclusive diría un hecho fortuito en la causa Cuadernos, la que permitió descubrir esta tremenda causa de corrupción que se encadena con todas las otras, porque es esto, más Otesur, más el gas licuado, más todo lo que sabemos. Entonces, lo que dice es que la Argentina tiene un problema que es tremendamente sistémico. Y a mí eso me preocupa también hoy, porque tenemos que prestar atención en los organismos de control, en que funcionen, en que estén completos. ¿Falta control de la corrupción hoy? Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, la AGN sin auditores. Eso es dejar un organismo que tiene que controlar cómo se gasta en el Estado sin esa posibilidad de controlar. Es muy importante saber, se le recortaron facultades a la UIF, ¿no? La Unidad de Información Financiera. Tenemos mucho que mirar si no queremos que se repita, porque la única manera de que no se repita es que fortalezcamos todas las instituciones que tienen que evitar la corrupción en la Argentina. Y la cadena de responsabilidades no debería quedar en estos responsables. Todo aquel que tuvo un deber del Estado de cuidar y miró para el costado también tendría que tener un grado de responsabilidad en estos delitos. Mire, diputada, el video que vamos a pasar ahora, que lo trae Pedro Paulín, con una investigación tremenda, Nico. Sí, son imágenes. Imágenes impactantes. Y la voz de Centeno. La voz de Centeno y el búnker de Néstor. Vemos el video y después Pedro nos cuenta exactamente de qué se trata. Míralo.
todavía permanece el licenciado Barata dentro del domicilio y estoy mostrando la otra entrada, puerta de madera, dirección Juncal 1411, que es la otra entrada al búnker del doctor Kirchner. Hoy es 8 de abril del 2010. Esa es la otra entrada. Se ve poco borroso porque es de noche, son las 19:30. Amplíame esto, Pedro, por favor. A ver, según Centeno, ya de movida la palabra búnker es un poco fuerte, ¿no? Digo, es algo que está únicamente vinculado al narcotráfico. Los bolsos siempre se buscaban o se llevaban de ahí hacia Olivos. Ahora, en el medio siempre había paradas en el sector privado, ¿no? Digo, como arrepentidos hay un montón de empresarios de Isolux, Calcaterra, un montón de tipos que eran los que ponían la coima. Ahora, lo que no queda en claro, que Centeno siempre decía es, esto se reiteraba todos los días. Y Centeno te muestra la tapa del diario y se escuchan los informativos. Aparece un uruguayo ahí incluso que relataba... La tapa de los diarios como registrando el momento, digamos, ¿no? Sí. Aparece Víctor Hugo. Aparece Víctor Hugo Morales, que en esa época... Qué metáfora. Era Camilo Cienfuegos, después no se sabe bien qué pasó. En ese momento, la recorrida incluía muchas paradas, pero siempre Centeno documentaba mostrando, por ejemplo, la tapa del diario. En esa época estábamos los tres en Clarín, de hecho. Sí. Era 2010, en ese momento la recolección de dinero rebotaba en diferentes lados, pero siempre era recibir coordenadas, bajar la información, distribuir el dinero. Sí. En un día, $1.300.000. Sí. Ese lugar es el departamento donde vivían los Kirchner. En ese momento vivían en Olivos. Exacto. Juncal y Uruguay. Ahora, en esa época todavía Alberto Fernández decía, en privado, los que lo consultábamos, yo de debido no me encargo. Sí, claro, estaban peleados. La verdad es que él decía siempre, las cajas de debido no las manejo, que era una forma bastante cínica de sacarse la marca de un jefe de gabinete que todos sabemos que era todoterreno, ¿no? Labaña renunció a su cargo. Exacto. Diciendo que había cartelización en la obra pública y como dice los Penato, pasó. Ahora, dicen en el búnker de Juncal de Uruguay, debido allanó ese departamento y el placar de Cristina era una puerta blindada. Usted Pará, su placar... porque dijiste debido allanó el departamento. Bonadío. Justicia. Bonadío. Claudio Bonadío, con Cristina senadora, que pidió la detención en el recinto, que le saquen los fueros y que la allanen, y el bloque peronista solamente permitió los allanamientos. Con eso bastó para saber que en Juncal y Uruguay, en ese departamento en el que vivía Cristina, no San José 1111, Juncal y Uruguay en Recoleta, la puerta del placar, ahí está. Esta es Juncal y Uruguay o Calafate. Juncal y Uruguay, el departamento donde Cristina... Blindada. ¿Usted los Penatos tiene el placar blindado? No sé si tiene cartera cara. ¿Para qué se blinda un placar? No, definitivamente injustificable. Ese allanamiento tardó más de un mes el Congreso entre el pedido del juez y la resolución de la Cámara, porque los diputados y senadores, tenemos una ley de fueros, que también lo tienen los magistrados, que para allanar un domicilio de un diputado o un senador, el juez le tiene que pedir a la Cámara y la Cámara tiene que autorizar. Algo que también hay que cambiar en la legislación, porque un allanamiento que te avisan un mes antes es un milagro si encuentran algo. Y así todo, encontraron una puerta blindada, pero obviamente que no iban a encontrar nada si tardó un mes el allanamiento. Y ahí quiero decir, como cuento esto malo, también lo bueno que fue, por ejemplo, en el caso de Spert, que llegó el pedido y en la misma sesión se trató, ¿no? Eso quiere decir que también rápidamente hay que hacerlo, pero tenemos que modificar la ley, porque hoy la ley hace que un juez pide una cosa y la Cámara se tome, si quiere, un mes, 2 meses para resolver si allana o no un domicilio. Claro. Es un chiste. A ver, era tanta la corrupción, tanta gente que se hizo millonaria. Los ejemplos los contamos todos los días. Secretario privado. Pero ahora el que está condenado y que mañana va a ir a prisión común y después va a pedir la domiciliaria para estar en una mansión y no en una cárcel común como el resto, es Julio De Vido. Que hizo tanta plata, pero tanta plata que, escucha esta historia, hasta la cocinera de Julio De Vido era millonaria.
Lo investigó la nata. Sí, en su momento es una investigación de Rodrigo Alegre, creo. Condenada. Ponelo para ver hasta qué punto robaban, mira. En 2011 se compró la versión full de la camioneta Toyota Hilux, con caja automática y asientos de cuero. También compró un cuatriciclo. En 2013 invirtió en grande. Se compró un auto descapotable importado y fue la envidia de todo Formosa. Let's go, girls. También se compró una camioneta pick-up Fiat. Mirá este documento que lo confirma. Ahí se lee que la Hilux está radicada en el domicilio del exministro Julio De Vido. Mérida terminó de llamar la atención de todos cuando hizo la fiesta de 15 de su hija en el Hotel Howard Johnson de Formosa. Te invitamos a ir disfrutando de las diferentes islas de comida. Por ejemplo, pudiendo probar la isla de comida mexicana o quizá la de comida italiana. Esa fiesta despertó sospechas. ¿Quién era esta mujer que contrató malabaristas, equilibristas, bailarines y se gastó una fortuna en fuegos artificiales? Nélida Caballero, la cocinera de Julio De Vido, la mujer del vestido rojo. Que eran de la nata. Y memoria. Nilda Caballero fue condenada, ahora lo va a contar bien. Nilda Caballero es esta mujer, ¿no? La cocinera. La cocinera, muy bien. Pick up, esa fiesta. Sí, sí. ¿no? Y estos videos tienen varios años, con lo cual los autos eran todavía mejores de lo que pasan No, ahí, por supuesto. Claro. Ella misma admitió, corregime Martín, en el juicio, que la plata no la había hecho como cocinera. ¿Sabés lo que dijo? Que era prostituta. ¿O no? Que era prostituta y que además sus clientes eran parte del empresariado vinculado al Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Que ayuda a Nilda para Sí. De Vido, ¿no? Y que también había tenido herencia de campos. Mirá qué bien. Había Sí. heredado, se hizo cocinera porque había heredado, Sí. y después en el juicio dice que la plata, de la fiesta, el vestido rojo, el locutor, tiene locutor, era No, porque fue no, prostituta. Ese fue el argumento que dio, no le creyeron, ¿no? No, por Obviamente, eso por eso estoy fue condenada. Pero ella, de hecho, en su momento en el juicio era un poco, hablaban del argumento Sofía Clerici. Claro. Que también Exacto, Sofía eso Clerici, iba en el caso de Martín Insaurralde, dijo Tiene dijo más, lo mismo. además es un argumento más sólido, con todo respeto. Sí, me parece Que un el de poco más Nilda. creíble. Pero fue condenada. De hecho, ella en el juicio contó que trabajaba en un hotel en Río, en Santa Cruz, Sí. y que ahí conoció a De Vido y a su esposa, Ajá. a Alessandra Minichelli. Fue Alessandra Minichelli, Minichelli claro, que aparece en la casa que te mostramos hace un ratito. Fue la que Minichelli la contrató a Nélida Caballero para empezar a trabajar ahí en el edificio de Avenida Libertador. A ver, ahí te mostramos la cocinera. Condenada en También juicio oral, condenada, ¿no? Condenada, Por juicio oral, la claro, fiscal claro. Fabiana León, que es la Caso fiscal de Cuaderno. Cuaderno. Nosotros tenemos un video que trajo Pedro donde se habla del hijo de De Vido, que también participaba, Pedro, de la fiesta. A ver, era parte por lo menos de lo que se encontraba, no sé si era tan íntimo de la cocinera, pero sí, obviamente era parte de ese entramado en términos de que tuvo sociedades a su nombre y se encontraba con barata a la hora de repartir los bolsos. A ver, vamos a verlo. Mirá el video donde se nombra al hijo de Julio De Vido, de esa época donde la corrupción brotaba por todos lados. En este momento, el licenciado Barata sale del lugar y se va con el hijo del ministro De Vido. No se puede visualizar bien porque voy por el costado, ellos van caminando hacia la casa del ministro que queda pocas cuadras.
Sí, Pedro. Ahí están Pedro yendo desde Libertador y Bustamante hasta Libertador 2271, que era la casa de Julio de Vido, la casa familiar, donde estaban donde estaba Nélida, la cocinera. Exactamente. Y vale recordar que estos videos fueron grabados por Centeno y después comprados de forma clandestina por el abogado y supuesto empresario de medios Franco Bindi en $40.000, que fue lo que todavía no se pudo explicar y es parte del material que tiene Stornelli hasta hace 20 días que fueron incorporados a la causa que no estaban. Sí. ¿Diputada? ¿Qué decirles más de todo esto? Es un escándalo tras otro donde se ven todas las fallas del sistema y donde tenemos que mirar este caso para ver todo lo que falta corregir, ¿no? Ya dijimos, solamente en este ratito hablamos de la ley de extinción de dominios, de los organismos de control que hoy están vacantes, de controlar a los organismos de control, digamos, ver la calidad del trabajo que hacen, de la necesidad de reforzar la legislación anticorrupción para proteger a los testigos de la corrupción. Ese es un tema importante en la Argentina. Esta causa avanzó sobre todo por la existencia de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido también la sacamos durante el gobierno del presidente Macri. Y no repito tantas cosas que hicimos durante el gobierno del presidente Macri para hacer propaganda, sino para decir que cuando hay diferencias, no es lo mismo un gobierno que se compromete con la lucha anticorrupción que no, y por eso nunca hay que aflojar en esto si queremos que este escándalo no se vuelva a repetir en la Argentina. Mañana Julio de Vido, a las 8:30 de la mañana, tiene que estar en Comodoro Pi. Va preso, te lo dijo Martín Angulo en el inicio del programa. Te vamos a mostrar la casa por dentro, donde él quiere ir preso. Que no es hasta ahora lo que la justicia quiere, porque la justicia por ahora dice, vos vas a cárcel común.